pocas personas estarían en desacuerdo con el hecho de que estos niños merecen una segunda oportunidad. Los hijos de los presos, las víctimas silenciosas del encarcelamiento, tienen una rara oportunidad. Si buceamos en los registros de la historia de la delincuencia, nos tropezaremos con delitos escalofriantes y desconcertantes. Hay algo particular en los que implican a delincuentes juveniles que hace que quieras rascarte la cabeza. Quiero decir, la mayoría de los jóvenes son vistos como almas inocentes. Eso no haría daño ni a una mosca, ¿verdad? Pero luego están esas excepciones, chicos que han tomado un camino más oscuro. Y te hace preguntarte, ¿fue su educación, las elecciones que hicieron, o tal vez algunos otros factores misteriosos? Créame, sus actos y posteriores condenas le dejarán con la boca abierta. Estas historias pueden incluso cuestionar nuestra noción de la inocencia infantil. Así que coge unas palomitas mientras examinamos las espeluznantes historias de 10 de los niños presos más temidos. Número 10. Los hermanos Beber. La historia criminal de los hermanos Beber es un capítulo inquietante y perturbador en los registros de la historia criminal. El 22 de julio de 2015, en la tranquila comunidad suburbana de Broken Arrow, Oklahoma, una tragedia espantosa e incomprensible se desarrolló dentro de la casa de la familia Beber. Robert y Michael se embarcaron en un crimen que se cobraría la vida de 5 miembros de su familia. Daniel Beber, de 12 años, llamó al 911, salvando las vidas de sus hermanas, Autumn, de 2 años, y Crystal, de 13. Al alertar a las autoridades, Crystal, una de las 2 supervivientes, identificó a 2 de sus hermanos mayores, Robert, de 18 años, y Michael, de 16. Entre sus víctimas se encontraban sus padres, David y April Beber, así como sus hermanos pequeños, Daniel, de solo 12 años, Christopher, de apenas 7, y la menor, Victoria, de solo 5. David y April Beber y 3 de sus 7 hijos fueron asesinados por sus hijos Robert Beber y Michael Beber. Los hermanos cumplen ahora cadena perpetua. La brutalidad de los asesinatos fue escalofriante. Al parecer, los hermanos utilizaron cuchillos y otras armas para llevar a cabo sus atroces actos. El móvil de este atroz acto de violencia sigue sin estar claro. Los investigadores descubrieron más tarde que los hermanos Beber habían desarrollado una fascinación morbosa por los tiroteos masivos. Profundizando en la investigación de casos notorios en Internet, su objetivo final parecía superar la infame masacre del Instituto Columbine, una oscura y retorcida aspiración que dejó a muchos desconcertados y horrorizados. Mientras los detectives examinaban las pruebas, se toparon con inquietantes diarios y escritos de los hermanos que proporcionaban una visión escalofriante de sus intenciones. Los diarios revelaban una obsesión por la violencia y ningún remordimiento por la humanidad de sus víctimas. El proceso judicial contra los hermanos Beber fue complejo debido a su edad. En el momento del crimen, en un principio se consideró que debían comparecer ante un tribunal de menores. La gravedad de sus actos hizo que fueran juzgados como adultos. En 2016, Robert Beber optó por declararse culpable de todos los cargos, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David Beber, sin embargo, optó por un juicio en 2017 y posteriormente fue declarado culpable, compartiendo el mismo sombrío destino que su hermano. La historia del crimen de los hermanos Beber sigue conmocionando a la comunidad de Broken Arrow y sirve como sombrío recordatorio de la oscuridad que puede enconarse en el interior de las personas. Subraya la importancia de la intervención temprana en casos de salud mental y la vigilancia necesaria para identificar y tratar los signos de imaginación violenta antes de que se manifiesten en actos incalificables. Número 9. El asesino en serie más joven de la India. Amarjit Saad es una anomalía escalofriante y muy inquietante. Nacido en el pequeño pueblo de Musari, en el estado indio de Bihar, en 1998, Amarjit se convertiría en el asesino en serie más joven de la India. Su historia es oscura e inquietante y sigue causando perplejidad y horror. La caída de Amarjit en la infamia comenzó a una edad alarmantemente tierna, en torno a los 8 años. Fue entonces cuando cometió su primer acto de violencia incalificable, matando a su primo de 6 meses.
este espantoso incidente pasó desapercibido y se atribuyó a un desafortunado accidente. Sin embargo, las tinieblas que acechaban al Margit no estaban ni mucho menos satisfechas. En los 2 años siguientes se cobraría la vida de otras 2 víctimas inocentes, ambas más jóvenes que él. Estos atroces actos de violencia conmocionaron a su tranquilo pueblo y las sospechas empezaron a aumentar. ¿Cómo podía un niño cometer crímenes tan monstruosos? La verdad salió poco a poco a la luz cuando los familiares de Amarjit descubrieron su escalofriante secreto. Encontraron los cuerpos sin vida de sus 2 primos, de 3 y 8 meses, escondidos en un campo cercano. Era una escena espantosa y desgarradora que desafiaba cualquier creencia. Amarjit, al ser interrogado, confesó sus crímenes con una calma espeluznante. Sus motivos quedaron envueltos en el misterio. Algunos especulaban con que estaba poseído por espíritus malignos, mientras que otros creían que podía haber sido influenciado por los medios de comunicación violentos. En cualquier caso, era demasiado joven para ser procesado según el sistema legal indio, que prohíbe juzgar a menores de 7 años. En su lugar, Amarjit fue enviado a un hogar infantil para su rehabilitación y evaluación psiquiátrica. El caso suscitó un debate nacional sobre la naturaleza de la delincuencia infantil y la importancia de la intervención temprana en casos de niños con trastornos. Con el paso del tiempo, la historia de Amarjit desapareció de los titulares, pero las preguntas que suscitó perduraron. ¿Qué podía llevar a un niño tan joven a cometer actos tan atroces? ¿Comprendía realmente la gravedad de sus actos y podía haber habido alguna forma de evitar este descenso a las tinieblas? La historia de Amarjit Saad es una advertencia que nos incita a estar atentos para reconocer los signos de angustia en los niños y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Número 8. Lionel Tate. Cuando la lucha libre da un giro trágico. Lionel Tate era un joven luchador cuyo nombre se convirtió en sinónimo de un trágico incidente en 1999. El 28 de julio, a la edad de 12 años, se vio envuelto en un combate de lucha libre con Tiffany Eunice, de 6 años, que acabó causándole la muerte. El combate tuvo lugar en casa de Tate, en Florida. Mientras cuidaba a Tiffany, Lionel Tate, que era mucho más grande y pesado que ella, intentó realizar movimientos de lucha con ella, imitando lo que había visto en la televisión. Trágicamente, uno de estos movimientos salió mal y Tiffany resultó herida de muerte. El juicio de Lionel Tate se convirtió en una sensación nacional. Se le acusó de asesinato en primer grado y su caso planteó difíciles cuestiones sobre la línea que separa un juego de niños de una acción criminal. La defensa de Tate argumentó que no tenía intención de hacer daño a Tiffany y que solo había sido un accidente. Por otro lado, la acusación sostuvo que la gravedad de las lesiones de Tiffany indicaban que las acciones de Tate no fueron accidentales, sino el resultado de una fuerza extrema. Argumentaron que debía ser considerado responsable como adulto, al tiempo que sostenían que sus acciones eran tan graves que justificaban cargos de asesinato. En 2001, Lionel Tate fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se convirtió en el estadounidense más joven en recibir tal condena por asesinato en más de un siglo. El caso suscitó un debate sobre los sistemas de justicia penal, el trato a los menores y si Lionel Tate debería haber sido juzgado como adulto. Muchos creían que debería haberse tenido en cuenta su corta edad y su escasa comprensión de las consecuencias. En 2004, tras pasar 3 años en prisión, la sentencia de Lionel Tate fue anulada en apelación y quedó en libertad con 10 años de libertad condicional. Desgraciadamente, los sueños de Tate de convertirse en luchador profesional se verían frustrados como consecuencia. El caso de Lionel Tate y Tiffany Eunice sigue siendo un ejemplo trágico y que invita a la reflexión de cómo el sistema legal lidia con las complejidades de la intención juvenil y la responsabilidad en los casos penales que implican a niños. No obstante, debe hacerse justicia. Es más fácil llegar a una conclusión, salvo que nos encontremos en la piel de las víctimas. Número 7. Roxana Sikorsky. En el otoño de 2014,
un escalofriante complot se desarrolló en un tranquilo barrio suburbano, dejando a una familia destrozada y a una comunidad conmocionada. Roxana Sikorsky, una chica de 15 años aparentemente normal en aquel momento, se encontró en el centro de un espantoso crimen que alteraría para siempre el curso de su vida. El descenso de Roxana a las tinieblas comenzó cuando se cruzó en su camino con Michael Rivera, un joven de 22 años con un pasado problemático. Su relación evolucionó rápidamente hacia algo siniestro cuando urdieron un plan que desafiaba cualquier creencia, un plan para asesinar a los hermanos y padres adoptivos de Roxana. El plan fallido salió a la luz en octubre de 2014, conmocionando a toda la comunidad. Las autoridades intervinieron rápidamente y detuvieron a Roxana y Michael antes de que pudieran llevar a cabo su siniestro plan. Roxana se enfrentaba a una larga pena de prisión. A medida que se desarrollaba el drama en los tribunales, las emociones se disparaban. Laurin Sikorsky, madre de Roxana, pidió clemencia al juez por su hija. Señaló con el dedo a Michael Rivera, culpándole directamente de la atroz conspiración. Laurin argumentó que Roxana necesitaba desesperadamente ayuda psicológica continuada, dando a entender que había caído bajo la influencia de su novio, mayor que ella y manipulador. Dentro de la sala, la propia Roxana se enfrentó a la dura realidad de sus actos. Se dirigió a sus padres adoptivos con una sincera disculpa, expresando su remordimiento por no estar a la altura de sus expectativas y por traicionar la confianza que habían depositado en ella. Sus palabras tenían un peso de pena y arrepentimiento que hizo llorar a muchos de los presentes. Al final, se hizo justicia cuando Roxana Sikorsky fue condenada a penas de entre 10 y 20 años de prisión por su participación en el complot. Este espeluznante caso sirve de sombrío recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de la influencia de las relaciones tóxicas y del profundo impacto que pueden tener en las mentes jóvenes. Las cicatrices de este crimen perdurarán no solo en Roxana, sino también en su familia y en la comunidad. Número 6. Enfermo amor asesino. Se trata, sin duda, de una cruda advertencia sobre los peligros de la manipulación, la impulsividad juvenil y la fragilidad de los lazos familiares. En 2006, en Medicine Hat, Canadá, una niña de 12 años llamada Yasmine Richardson y su novio de 23, Jeremy Steinke, perpetraron el espantoso asesinato de la familia de Yasmine. Este espantoso acto conmocionó a la comunidad local y a todo el país. La vida de Yasmine dio un giro drástico cuando conoció a Steinke en un concierto de punk rock. Antes de su relación, se la describía como una chica alegre y sociable. Sin embargo, la influencia de Steinke, junto con su fascinación por el estilo de vida gótico, la transformaron en alguien irreconocible. Steinke, que tuvo una educación problemática, afirmaba ser un hombre lobo de 30 años y llevaba un frasco de sangre colgado del cuello. Al descubrir su relación, los padres de Yasmine, Mark y Deborah, le prohibieron ver a Apestoso, lo que provocó su resentimiento. De este resentimiento nació su plan para asesinar a su familia. Steinke expresó su ira en su blog, mientras que Yasmine inició el plan en un intercambio de correos electrónicos en el que Steinke afirmaba: «Empieza conmigo matándolos y acaba conmigo viviendo contigo». La noche anterior a los asesinatos, la pareja vio una película violenta, lo que echó más leña al fuego de su siniestro plan. Al día siguiente, ejecutaron su horripilante plan. La policía fue alertada por un vecino que vio algo raro en casa de Richardson. Descubrieron los cuerpos sin vida de Mark, Deborah y su hijo de 8 años. Yasmine, la hija de 12 años, estaba desaparecida, lo que llevó a la policía a considerarla inicialmente también una víctima. Sin embargo, las pruebas digitales, incluidos los intercambios de correos electrónicos, implicaron a Yasmine y Steinke en los asesinatos. En el juicio, los testigos declararon que se habían declarado culpables. Yasmine, identificada solo como Junior debido a su edad, se declaró inocente, alegando que las conversaciones sobre el asesinato de su familia eran hipotéticas. Fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenada a 6 años de cárcel, seguidos de 4 años de supervisión comunitaria. Mientras estuvo detenida,
Jasmine se sometió a rehabilitación y tratamiento para los trastornos que le habían diagnosticado. En 2016 fue liberada del sistema de justicia penal. Esta decisión se basó en su deseo demostrado de expiar sus actos y en su capacidad para controlar su comportamiento. A partir de esto, podemos ver que los individuos pueden descender cuando son influenciados por fuerzas oscuras y relaciones tóxicas. Número 5. Sierra Hall, Seth. La implicación de Sierra Halsett y sus novios en un crimen conmocionó a muchos cuando su historia saltó a los titulares en 2021. El caso acaparó una importante atención mediática debido a su naturaleza inusual y truculenta. Sierra Halsett, una adolescente en ese momento, y su novio, Erin Guerrero, estaban en el centro de este inquietante incidente. El crimen consistió en el asesinato del padre de Sierra, Daniel Halsett. Los detalles que salieron a la luz eran escalofriantes y profundamente inquietantes. Sierra y Aaron habían planeado meticulosamente el asesinato que tuvo lugar en la casa familiar de Las Vegas. Tenían solo 16 y 18 años, respectivamente, en el momento del crimen. El motivo de este acto atroz parecía ser su deseo de independencia y la idea romántica de huir juntos. En lugar de buscar un camino normal hacia la libertad, optaron por recurrir a la violencia, lo que provocó la trágica pérdida de sus vidas. Los informes afirmaban que Daniel Halsett había sido apuñalado varias veces y luego prendido fuego en un intento de destruir las pruebas. La brutalidad del crimen fue espeluznante y dejó incrédula a la comunidad. Afortunadamente, las autoridades detuvieron rápidamente a Sierra Halsett y Aaron Guerrero. Fueron detenidos y acusados de varios delitos, entre ellos asesinato, incendio provocado, conspiración y robo. Su edad en el momento del crimen lo hacía aún más inquietante. El caso planteó cuestiones sobre el papel de las redes sociales en la influencia sobre las mentes jóvenes. Ciara y Erin habían documentado ampliamente su relación en plataformas como TikTok, donde compartían imágenes y vídeos de su vida. Parecía como si estuvieran intentando crear una imagen romántica de su relación, que finalmente culminó en este horripilante crimen. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, el público seguía atentamente para ver cómo se hacía justicia. Sierra y Aaron se enfrentaban a graves cargos y, si eran declarados culpables, pasarían gran parte de sus vidas entre rejas. El crimen de Sierra Halsett y su novio es un recordatorio aleccionador de las consecuencias de las decisiones horrendas de los jóvenes. También pone de relieve los peligros potenciales de las redes sociales a la hora de dar glamour a las relaciones malsanas y al comportamiento delictivo. El caso es una trágica historia de imprudencia juvenil que conduce a una pérdida de vida sin sentido, dejando a una comunidad conmocionada y de luto. Número 4. El envenenador de tazas de té. La vida de Graham Youngs es un relato escalofriante que entrelaza elementos de la historia, la ciencia y una espeluznante serie de acontecimientos. Nacido en 1947 en el norte de Londres, sus primeros años estuvieron marcados por la tragedia. Su madre, Bessie, murió de tuberculosis cuando él era solo un bebé. Como consecuencia, su padre, Fred, lo envió a vivir con su tía Winnie. La separación de su tía y el posterior nuevo matrimonio de su padre provocaron en Young una grave ansiedad por la separación. De niño, Young mostraba un gran interés por las actividades solitarias, sobre todo la química y la toxicología. Su fascinación por estos temas se acentuó con el tiempo, lo que le llevó a adquirir un juego de química, regalo de su padrastro. Frank Young pasó incontables horas experimentando con este aparato, lo que le valió el apodo de profesor loco entre sus compañeros de colegio. Lo que diferencia la historia de Young es su siniestro giro hacia la ciencia. Sorprendentemente, fue capaz de obtener sustancias químicas venenosas, convenciendo a químicos profesionales de que era mayor y utilizándolas con fines educativos. Con solo 13 años, empezó a probar venenos en personas reales, sirviendo té con brebajes mortales a su familia y compañeros de clase. No fue hasta que su madrastra Molly cayó gravemente enferma con calambres estomacales en 1961 cuando empezaron a surgir las sospechas.
Trágicamente, Molly murió tras ingerir té con antimonio y el siniestro experimento de Young continuó. El comportamiento errático de Young, que incluía su admiración por Adolf Hitler y una explosión en la cocina debida a sus experimentos, suscitó preocupación. Fue cuando su tía, consciente de su fascinación por el veneno, lo envió a un psiquiatra cuando las autoridades se involucraron. En 1962, Young fue detenido y confesó haber envenenado a los miembros de su familia. Sin embargo, debido a la cremación de su madrastra, no se le acusó de su asesinato, sino que fue internado en un hospital de máxima seguridad. El sorprendente giro de esta historia se produce con la liberación del joven en 1970, cuando los médicos lo consideran curado. Sin embargo, su inquietante plan de matar a una persona por cada año que había pasado internado seguía oculto. Consiguió trabajo en un laboratorio que fabricaba material militar a base de talio. La tragedia volvió a golpearle cuando Young envenenó a sus compañeros de trabajo en el laboratorio, provocando muertes y enfermedades debilitantes. Las sospechas aumentaron y los conocimientos de toxicología de Young acabaron por hacer saltar las alarmas cuando el médico de la plantilla le interrogó sobre el envenenamiento por talio. Las respuestas de Young fueron lo suficientemente preocupantes como para dar lugar a una investigación policial. Los investigadores encontraron en su poder un diario en el que detallaba sus experimentos con talio y compañeros de trabajo. En junio de 1972, Graham Young fue condenado a cadena perpetua. Murió en 1990, oficialmente de un ataque al corazón. Pero se sigue especulando con la posibilidad de que realizara un último y fatal experimento científico consigo mismo. La historia de Young perduró, inspiró la película de 1995, El manual del joven envenenador, e incluso le valió una exposición de cera en la Cámara de los Horrores del Madame Tussauds de Londres. Número 3. James Fairweather. James Fairweather, un nombre antaño oscuro, se asoció al terror y la violencia en el Reino Unido durante sus últimos años de adolescencia. Nacido en 1999, se embarcó en una espeluznante oleada de asesinatos que dejó una cicatriz duradera en las comunidades a las que se dirigió y planteó profundas preguntas sobre los factores que le llevaron por un camino tan oscuro y asesino. El descenso de Fairweather hacia la locura y la violencia comenzó en 2014, cuando solo tenía 15 años. Su primera víctima conocida fue James Hetfield, un hombre de 33 años con lesiones cerebrales que dependía de muletas para moverse. Hetfield encontró un final espantoso en un parque de Colchester, Essex, apuñalado más de 100 veces en un ataque escalofriante y sin sentido. La brutalidad del crimen dejó a los investigadores desconcertados, luchando por comprender la mente detrás de tal violencia gratuita. Solo 2 meses después, en marzo de 2014, Fairweather se cobró su segunda víctima, Nahid Al-Manaya, una estudiante árabe saudí de 31 años de la Universidad de Essex. Fue apuñalada sin piedad hasta la muerte mientras caminaba por un sendero. Una vez más, el móvil pareció totalmente arbitrario, lo que intensificó el terror que se había apoderado de Colchester. Estos horribles asesinatos causaron conmoción en la ciudad, infundiendo miedo y paranoia entre sus habitantes. La policía lanzó una persecución masiva para llevar al asesino ante la justicia, instando a los ciudadanos a tomar precauciones extraordinarias. Fairweather, por su juventud y apariencia discreta, seguía siendo un sospechoso poco probable, lo que confundía aún más a las fuerzas del orden. Sin embargo, la justicia estaba en el horizonte. En mayo de 2015, Fairweather fue detenido a la edad de 16 años, un año después de que comenzara su matanza. Su perdición llegó cuando se jactó cruelmente ante sus amigos de los asesinatos, lo que condujo a su confesión y posterior detención. La revelación de su identidad conmocionó a la comunidad, que se enfrentó a la realidad de que un adolescente era el responsable de esos atroces crímenes. El juicio posterior ofreció una visión escalofriante de la mente de un asesino en serie adolescente. Fairweather admitió los asesinatos
y reveló una inquietante fascinación por asesinos famosos como Ted Bundy y el Destripador de Yorkshire. Había buscado activamente información sobre estos asesinos, incluso emulando sus métodos en sus crímenes. Su obsesión por la violencia se vio alimentada por videojuegos violentos y comunidades en línea que glorificaban el derramamiento de sangre. La salud mental de Fairweather también fue objeto de escrutinio durante el juicio. Surgieron dudas sobre si padecía problemas psicológicos no diagnosticados que contribuyeran a sus impulsos asesinos. Su edad en el momento de los crímenes fue un punto central de controversia, ya que los expertos debatieron el alcance de su responsabilidad penal. En abril de 2016, James Fairweather fue declarado culpable de los asesinatos de James Hadfield y Nahid Al-Maneja. Fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años de prisión. Además, el caso de James Fairweather plantea cuestiones vitales sobre el papel de la salud mental, la influencia de los medios de comunicación y los factores sociales en el desarrollo de delincuentes violentos. Las cicatrices dejadas por sus actos siguen afectando a las comunidades y familias de sus víctimas, sirviendo de escalofriante recordatorio de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y del impacto perdurable de sus actos malévolos. Número 2. Mary. Una estranguladora psicópata, Mary Bell, a menudo conocida como la estranguladora de Tyneside, es una figura notoria en los anales de la historia criminal. Su caso, que se desarrolló en Inglaterra durante la década de 1960, conmocionó a la nación y sigue siendo objeto de fascinación y debate. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Creció en un entorno problemático caracterizado por el abandono y los malos tratos. Su madre, Betty McCricket, era una trabajadora sexual que a menudo dejaba a Mary y a su hermana pequeña, Norma Bell, a su suerte. Los primeros años de Mary estuvieron marcados por traumas y desde muy pequeña mostró signos de trastornos emocionales. Sin embargo, fue en la primavera y el verano de 1968 cuando el nombre de Mary Bell se hizo tristemente célebre. A la tierna edad de 10 años, cometió una serie de horribles asesinatos que conmocionaron al país. Sus víctimas fueron 2 niños, Martin Brown y Brian Howe, ambos de solo 3 y 4 años. Los detalles de estos crímenes fueron espeluznantes. Estrangulamientos, mutilaciones y perturbadores intentos de hacer que las muertes parecieran accidentales. Los asesinatos desencadenaron una investigación policial masiva y la comunidad local vivió atemorizada. Las sospechas se dirigieron rápidamente hacia Mary Bell y su amiga, Norma Bell, que entonces tenía 13 años. Ambas chicas mostraban un comportamiento extraño, hablaban a menudo de los asesinatos y se comportaban de forma extraña cuando eran interrogadas por las autoridades. El juicio de Mary comenzó en diciembre de 1968 y marcó un hito en la historia jurídica británica. Su edad y la brutalidad de los crímenes lo convirtieron en un juicio difícil y controvertido. Al final, Mary Bell fue declarada culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida y condenada a permanecer detenida a disposición de Su Majestad, lo que significaba que permanecería bajo custodia durante un periodo indefinido. Sin embargo, Norma Bell, su amiga, fue absuelta de todos los cargos. El caso planteó importantes cuestiones sobre la capacidad de los niños para cometer actos tan atroces y suscitó debates sobre la culpabilidad de los delincuentes juveniles. La vida de Mary Bell tras su encarcelamiento ha sido en gran medida privada. Cuando se hizo mayor, adoptó una nueva identidad para protegerse de las miradas indiscretas del público y de los medios de comunicación. Algunos informes sugieren que ha tenido su propia familia y se ha esforzado por llevar una vida en el anonimato. Número 1. El error bajo la cama. Para llevarnos al final de este vídeo es el espeluznante caso del crimen de Joshua Phillips. Historia de un asesinato oculto bajo una cama. El caso tuvo lugar en Jacksonville, Florida, en 1998 y conmocionó a la nación con sus horripilantes detalles. Todo comenzó el 3 de noviembre, cuando Joshua Phillips, de 14 años, estaba solo en casa con su vecina de 8 años, Mattie Clifton. Mattie Clifton era una niña alegre y vivaracha que vivía al lado de Joshua.
A menudo jugaba con él y su familia la consideraba su amiga. Sin embargo, aquel fatídico día, una discusión entre ambos derivó en un violento altercado. Lo que ocurrió a continuación atormentaría a la comunidad durante años. En un arrebato de ira, Joshua Phillips golpeó a Matty Clifton con un bate de béisbol. El golpe resultó mortal, dejando a Matty sin vida en el suelo de la habitación de Joshua. Temiendo las consecuencias de sus actos, Joshua tomó una horrible decisión. Decidió esconder el cuerpo de Maddie bajo su cama de agua durante 7 días. Joshua Phillips ocultó el cuerpo de Maddie mientras fingía ayudar en las labores de búsqueda de la niña desaparecida. Amigos, familiares y vecinos se unieron a la frenética búsqueda, sin saber que la persona a la que buscaban estaba a solo unos metros, oculta bajo las tablas del suelo de la habitación de Joshua. Sin embargo, el 10 de noviembre, la policía recibió una pista que les condujo a casa de Joshua. Cuando registraron su habitación, encontraron el cuerpo sin vida de Maddie, cuyos restos en descomposición revelaban la espantosa naturaleza de su muerte. Joshua Phillips fue detenido y acusado del asesinato de Matty Clifton. Su juicio fue una experiencia angustiosa para todos los implicados. Joshua, que solo tenía 14 años en el momento del crimen, fue juzgado como un adulto. Su equipo de defensa argumentó que no había tenido intención de matar a Maddie y que había entrado en pánico tras el golpe accidental. Pintaron la imagen de un joven aterrorizado que no sabía cómo manejar la situación. Por otro lado, la acusación presentó a Joshua como un asesino frío y calculador que había tomado medidas extremas para ocultar su crimen. El hecho de que hubiera ocultado el cuerpo de Matty durante una semana añadía peso a su argumento. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso planteó numerosas cuestiones sobre el sistema de justicia juvenil, ya que muchos se preguntaban si un niño de 14 años debía ser juzgado como un adulto, dadas las circunstancias únicas del caso. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.